Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Recientemente veo muchas publicaciones hablando sobre el desayuno perfecto, qué tienes que comer en el desayuno, cuánto tienes que comer, etcétera, etcétera. Y nadie habla de cómo tienes que desayunar. Y es que el orden de los alimentos cuando desayunas es tremendamente importante. Como os voy a explicar en este vídeo, vais a ver que con unos sencillos consejos la forma en que desayunáis va a influir muy claramente en los beneficios que el desayuno os va a aportar a lo largo del día. Como os decía en la introducción, últimamente se ven muchísimas publicaciones hablando de qué tienes que desayunar por las mañanas, cuánto, qué alimento te va mejor, qué tal y más cual. Y todo eso no discuto que es importante. No voy a tampoco a desbaratar toda esa información. Pero no veo a casi nadie hablar del orden, es decir, de cómo tienes que desayunar. Y el cómo, ya os digo que va a ser, como vais a ver, más importante incluso que el qué y el cuánto hay que desayunar. ¿Y a qué me refiero con este caso? Pues mirad, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaros sobre todo en las épocas de primavera y otoño, épocas donde por lo general uno tiende a sentirse un poquito más cansado. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues recurrir, básicamente lo hace muchísima gente, a cereales enriquecidos, con vitaminas, con hierro, etcétera, etcétera. Y esto yo no niego que es importante, pero cometemos una serie de errores. El primer error, muy importante, es tomarnos el cereal tal cual, con nuestro vaso de leche, etcétera, sin caer en la cuenta de que es muy importante activar el hierro que tienen esos cereales. ¿Y esto cómo se consigue, Manel? Muy sencillo, tomando simplemente una pieza de fruta, básicamente naranja o fresa o kiwi, frutas especialmente ricas en vitamina C. Podéis tomaros también de vez en cuando el clásico zumo, aunque como os comentaré en un vídeo al final de este, os dejaré un enlace, el zumo de naranja no es exactamente lo mismo que comerse una pieza de naranja entera. ¿Por qué? Porque aportamos o generamos que el índice glucémico sea mucho mayor. El tomar la fruta entera, con su fibra incluida, va a hacer que el paso de azúcares de la fruta a sangre sea mucho más lento. Pero bueno, me estoy desviando un poco, eso lo veréis en el vídeo del final. Pero ya os digo, cereales sí, pero siempre acompañado con fruta. Luego puedes tomarte tu tostada y demás. Pero lo más importante, incluso que el propio zumo de naranja, es cuándo tomar el café. Porque tenemos la costumbre de nada más levantarnos en el desayuno, porque nos apetece muchísimo tomarnos nuestra taza de café, porque nos ayuda a despejarnos, a despertarnos mejor, etcétera, etcétera, sin caer en la cuenta de que el café es una bebida extremadamente beneficiosa. Se han reconocido hasta más de 1000 principios activos altamente positivos. Pero también hay que reconocer que el café es rico en una serie de taninos que bloquean la absorción de hierro. Por lo tanto, si tú te tomas nada más levantarte el café, lo único que vas a conseguir es que ese esfuerzo que estás haciendo por consumir un poquito más de hierro con los cereales, pues se bloquee, vas a absorber mucho menos hierro. ¿Qué es lo que deberemos hacer? Pues en primer lugar, levantarnos, acicalarnos y demás, y empezar a desayunar tomando esos cereales ricos en vitaminas y en hierro, acompañado con la leche y lógicamente nuestro zumo de naranja. Y a posteriori, pasados unos 20 minutos, es cuando hay que tomar el café. Simplemente con este sencillo cambio, tan sencillo como eso, hacéis que la absorción de nutrientes que le estáis aportando, especialmente en el caso del hierro, el caso del hierro es muy importante, va a ser muy superior. Los niveles en sangre de este mineral, tan importante para la síntesis de hemoglobina y para tener la vitalidad que vas a necesitar, ya te digo, sobre todo en épocas como primavera y otoño, sea mucho mayor. Sé que os va a costar un poco, pero creedme, no es necesario ni ingerir más cantidad de alimento, ni aportar
especialmente frutas o productos especialmente exóticos. Es simplemente cambiar un poquito el orden del desayuno. Pues nada más, espero que este consejo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.